El camillaje hace referencia al movimiento seguro de pacientes. Existen diferentes técnicas para la movilización de pacientes y es de resaltar que en todas se busca la protección de la columna del paciente, es decir, la restricción del movimiento espinal. A continuación, visualiza algunas técnicas realizadas con la camilla tipo férula espinal larga. Recuerde realizar estas técnicas con posición ergonómica, espalda recta, flexión adecuada de piernas, ejerciendo la fuerza en brazos y piernas. Es importante evaluar el escenario y la condición del paciente. Estos dos aspectos le permiten a usted tomar la decisión para saber qué técnica va a utilizar. Conozca su límite, su condición física y establezca un liderazgo para el éxito de estas técnicas. Paciente en posición supino. Técnica en bloque. El primer auxiliador debe alinear la cabeza si no existe contraindicación. Se realiza control cervical durante toda la maniobra hasta que se posicione el collarín cervical junto con el inmovilizador cefálico. El segundo y tercer auxiliador deben alinear totalmente el cuerpo del paciente. Al colocar el collarín cervical se procede a evaluar la parte posterior del cuello y realizar la medida del cuello del paciente en el inmovilizador multitalla. Para movilizar al paciente hacia la camilla, los auxiliadores se posicionan en la parte lateral del paciente. El segundo auxiliador debe arrodillarse a la altura del tórax y tomar al paciente por el hombro y la muñeca del lado contrario de donde se encuentra ubicado. El tercer auxiliador se ubica al nivel de las rodillas, toma al paciente por la cadera y por las rodillas asegurando que permanezcan unidas. Y el cuarto auxiliador debe sujetar a nivel de piernas y tobillos del paciente. La rotación lateral debe ser coordinada una vez el líder lo indique. El quinto auxiliador coloca la camilla a lo largo del paciente de manera diagonal. Posteriormente, los auxiliadores deben colocar al paciente sobre la camilla, centrándolo en esta forma de forma transversal y arriba en un solo movimiento. Para realizar el levantamiento del paciente, 4 auxiliares se posicionan en la parte lateral del paciente, 2 al lado izquierdo y 2 al lado derecho. El auxiliador líder realiza control cervical. El levantamiento se realiza una vez emitida la indicación del líder, un movimiento continuo y coordinado. Paciente en posición sentada. El primer y segundo auxiliador acceden al paciente siempre con la pierna proximal al piso para mantener el equilibrio. El brazo del auxiliador pasa por debajo de la axila del paciente y termina agarrando la camilla tipo férula espinal larga con la mano que se queda libre. Se estabiliza la cabeza del paciente por la parte lateral. El tercer auxiliador debe sostener firmemente la fel e indicar a los auxiliadores la posición de sus piernas para que en un movimiento coordinado y paulatino se baje al paciente al piso. Apoya el cuarto auxiliador para alinear al paciente a la fel. Se desliza el paciente en la camilla y se asegura con la araña.
Paciente deambulando. Camillaje en bipedestación. Se establece contacto con el paciente. El brazo del auxiliador pasa por debajo de la axila del paciente y termina agarrando la camilla tipo FEL, férula espinal larga, con la mano que queda libre. Se estabiliza la cabeza del paciente por la parte lateral. El tercer auxiliador sostiene firmemente la FEL e indica a los auxiliadores la posición de sus piernas para que en un movimiento coordinado y paulatino se baje el paciente al suelo. Una vez posicionado en zona segura, el tercer auxiliador realiza el control cervical. Apoyan los auxiliadores 4 y 5 para alinear el paciente a la FEL. Se sujeta al paciente de las articulaciones como se ilustra en el video y se coloca el collarín cervical. Se debe mantener la alineación de la columna en toda su extensión y colocar las correas o un elemento conocido como la araña en la camilla para evitar el movimiento lateral o longitudinal del cuerpo durante el tiempo que dure el transporte. Paciente en posición prono. Técnica en bloque. El objetivo de esta técnica es llevar al paciente en posición neutral y supina en simultáneo. El primer auxiliador realiza control cervical, de manera que al finalizar el movimiento de giro del paciente quede en sus manos alineando la cabeza con el eje del cuerpo y será quien indica los movimientos a realizar a su equipo de trabajo. El segundo auxiliador se arrodilla a la altura de los hombros sosteniendo hombro y cadera del paciente. El tercer auxiliador se arrodilla a la altura de la cadera, sosteniendo la cadera y la rodilla del paciente. El cuarto auxiliador se ubica a la altura del fémur y tomará las extremidades de la misma forma como lo hace el segundo auxiliador. El personal de apoyo posiciona la camilla tipo FEL entre los auxiliadores y el paciente de manera diagonal, ubicándolo más pegado al paciente, de tal manera que la columna vertebral del paciente se apoye lo antes posible de la camilla. Se realiza un movimiento en bloque hasta que se encuentre correctamente apoyada sobre el suelo. Paciente en posición supino. Técnica en túnel. El primer auxiliador debe alinear la cabeza, llevarla a posición neutral, si no hay contraindicación, y estabilizarla durante toda la maniobra. Los demás auxiliadores se posicionan sobre el paciente con espalda recta y realizando una ligera sentadilla para sujetar al paciente de las axilas, cadera y extremidades inferiores. Según la indicación del líder, se levanta al paciente manteniendo posición ergonómica para que el auxiliador de apoyo ingrese la FEL desde los pies, deslizándola por el espacio generado por la posición de los pies de los auxiliadores, y se descarga al paciente a la camilla. Técnica de movimiento de camilla tipo FEL a la camilla de ambulancia con paciente. Una vez asegurado el paciente a la camilla tipo FEL con sus respectivas correas de fijación, conocidas como araña, se realiza un levantamiento coordinado. Dos auxiliadores se posicionan al lado derecho de la camilla, realizan una sentadilla. Los brazos quedan extendidos para realizar con las manos un agarre en los agujeros grandes de la camilla. Los brazos deben estar por dentro de las rodillas del auxiliador. Esta misma técnica la realizan los dos auxiliadores posicionados al otro lado. Una vez el líder indique el levantamiento, es importante no doblar los codos, tener los brazos extendidos y espalda recta.
el personal de apoyo posiciona la camilla de la ambulancia por debajo y ahí se realiza el descargue del paciente en la camilla de la móvil. Ingreso de paciente a la ambulancia. Manipulación de la camilla para subirla a la ambulancia.